Ok. Para los que están viendo este video, y tal vez es el primer video que están viendo o no, por si no lo saben, ya he acomodado todos los videos en una lista de reproducción, entonces pueden apretarle al nombre del canal debajo del video y ya los va a mandar a la página principal. Y ya de allí pueden apretarle arriba, dice página principal o main page si está en inglés. Y luego dice videos y luego dice playlist en inglés. O si no, va a decir como lista de reproducción. Entonces, el tercer opción que está arriba, uno le puede apretar ahí, ya dice videos en español. Y esa es la lista de videos que ya está en orden. ¿Ok? Entonces hay que empezar en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre, por ser el Dios amoroso que siempre es. Y gracias por siempre mostrarnos un camino un camino de verdad. Y ese es el camino de tu Hijo Jesucristo. Así que pedimos hoy, como siempre, que nos conviertas en instrumentos de verdad y instrumentos para llevar a otras personas a tu Hijo Jesús. Y haznos personas humildes para poder, cuando sea necesario, predicar a los demás y también incluso hasta predicarle a los pecadores que están en pecados graves y para que se conviertan y acepten a tu hijo, que es lo más importante que podrán hacer. Y si es necesario, haznos humildes para poder también nosotros compartir nuestros pecados a esas personas, para que vean el poder de Jesucristo. Y también te doy gracias porque sigues reuniendo a estas personas aquí. Te pido hoy que los bendigas y que los ilumines con tu luz. Y también pido hoy que consagres mi boca para poder predicar tu palabra y ayúdanos a hacer más como Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hoy estamos en Éxodo 16. Entonces vamos a hablar del maná, ¿verdad? El maná. Entonces esto es ya después que se salieron de la esclavitud en Egipto. Y si se acuerdan, esa esclavitud representa el pecado. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Pero era una realidad para ellos estar en una esclavitud literal en Egipto y Dios los sacó de allí. Ahora están caminando y si gustan ver una mapa, entonces salieron de Egipto, ahora están en la península de Sinaí y están más o menos en el lado oeste de la península de Sinaí. Van caminando hacia el sur hasta llegar al monte de Sinaí que se encuentra acá en el monte Musa, en el sur de la península de Sinaí. Y aquí voy a hacerles zoom para que lo vean mejor. Ahí dice desierto de Sin. Sin, ahí, esas palabras negras, desierto de Sin. Están a punto de llegar ahí. ¿Ok? Entonces ya están mucho más cerquitas a otros lugares y que vamos a mencionar la semana que entra y también el monte de Sinaí. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 1, los israelitas se marcharon de Elim, los estaban en Elim la semana pasada, y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas, okay, toda la comunidad de los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Okay. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Entonces, ¿qué están haciendo? Ahora están renegando porque sienten hambre y en vez de decir, bueno, Dios nos acaba de salvar, hemos visto sus milagros, vamos a confiar en Dios, vamos a pedirle a Moisés y a Aarón que pida por nosotros ante Dios para que Dios nos dé de comer. En vez de hacer eso, ¿qué hicieron? Empezaron a renegar, ¿verdad? Entonces dice, ustedes, eso es lo que le están diciendo a Moisés y a Aarón. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. O sea, que nos has llevado acá para que moriremos de hambre. Si preferíamos estar en Egipto donde comíamos panes y teníamos de comer. Dice,
Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Okay. Salga al pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Yo lo voy a probar y ver si guarda mi ley o no. O sea, si guardan la ley o no. El día sexto prepararán lo que les envíe y será el doble de la ración diaria. O sea que día a día van a recibir este pan del cielo. Pero el día sexto, antes del día séptimo, van a recibir doble ración. Y vamos a ver exactamente cuánta cantidad, más o menos. Entonces Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel, esta tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los ha sacado de Egipto. O sea que Él es Dios Todopoderoso y que los ama porque les va a dar de comer pan bajado del cielo. Y como dice los salmos, dice, pan del cielo, pan de los ángeles, ¿ah? Pan de los ángeles. Y por la mañana, sus ojos verán la gloria de Yahvé. Yahvé ha escuchado cuando ustedes murmuran contra Él, pues sus quejas no se dirigían a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Esta tarde Yahvé les dará carne para que coman, y por la mañana pan a saciedad. Esa es la manera como les contestará porque le han criticado a él y no a nosotros, pues nosotros ¿qué somos? Entonces, cuando vamos a predicar la palabra a otra persona o les estamos tratando de ayudar, tal vez nos acusan o hablan mal de nosotros. Pero en vez de enojarnos contra esas personas, en vez de hacer eso, tenemos que pedir por ellos, porque no están atacando a nosotros, sino a Dios. Pero también nosotros tenemos que guacharle y no hablar mal de las personas que nos están tratando de ayudar y que están aquí en nombre de Dios, porque eso también es pecado. Entonces, versículo 9, Moisés dijo a Aarón, di a todos los hijos de Israel, vengan, preséntense a Yahvé, porque ha oído las quejas de ustedes. Y mientras Aarón hablaba al pueblo, miraron hacia el desierto. La gloria de Yahvé se apareció en medio de la nube. Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído las quejas de mi pueblo. Diles por la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Entonces Dios ahora les va a dar de comer, mucho de comer. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. ¿Okay? Al evaporarse el rocío, esas gotas de agua, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná. Eso es hebreo y eso quiere decir, ¿qué es esto? Y por eso se empezó a llamar maná. Ese pan del cielo se llamó maná porque maná en hebreo significa ¿qué es esto? Y preguntaron, ¿qué es esto cuando lo vieron? Pues no sabían lo que era y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. Yahvé manda que cada uno recoja cuánto necesite para comer, unos 4 litros por persona, y cada uno recogerá lo necesario para la gente de su tienda de campaña. ¿Eso es lo que dice la Biblia de ustedes o dice Homer? Homer, alguna Biblia dice Homer, porque la Biblia de Jerusalén dice Homer. Dice, en vez de decir 4 litros, dice que les va a dar un Homer. Dice 4 litros. Bueno, en el hebreo dice un Homer. Y de hecho, entonces en el hebreo dice un Homer. Y un Homer son 2 litros. Entonces debería de decir 2 litros. Entonces debe de ser 2 litros. Entonces algunas Biblias dicen 4, pero eso es incorrecto porque la palabra hebrea es Homer, que es más o menos 2 litros. ¿Quién sabe? Bueno, en el hebreo dice un Homer y un Homer son 2 litros. Entonces debería decir 2 litros. Por eso después va a decir que en el sexto día va a haber doble ración, doble cantidad. Entonces va a ser 2 Homer, que son 4 litros, pero no las Biblias van a decir 8 o tal vez 10, dependiendo de. Pero son más o menos, literal sería 2 litros. ¿Okay? Entonces dice, así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho y otros menos, pero cuando lo midieron en el envase,
Ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense en Juan capítulo 6. Dice en el versículo 35, porque Jesús estaba hablando con los judíos. Y cada vez que platicaba Jesús con los judíos en los evangelios, era para que ellos crean que Él es el Mesías. Fíjense en lo que dice el versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y de hecho vamos a leer desde el versículo 30, porque ellos le dijeron en el versículo 30, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y eso es en Éxodo 16, cuando les dio pan. Y de hecho Dios les mandó pan todos los días, hasta que llegaron a la tierra prometida, según Josué 5:12. Entonces, cuando ya llegaron a la tierra prometida, empezaron a comer la comida de allí, ya Dios dejó de mandar el maná. Entonces ellos estaban pidiendo, los judíos estaban pidiendo una señal a Cristo, le decían, tú danos una señal para que creamos en ti, o sea, un milagro. Entonces el milagro que ellos querían ver es algo parecido a lo que pasaba aquí, porque ellos creen en Moisés, porque en los tiempos de Moisés Dios les dio pan bajado del cielo. Entonces, ¿qué es la señal? Ellos dicen, ¿qué es la señal que tú nos vas a dar para que creamos en ti? Tiene que ser algo milagroso, ¿ok? Y ahora dice Cristo en el versículo 32, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Ok? Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y luego dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. ¿Ok? Entonces Él es el pan bajado del cielo. Y si se fijan ahora en el versículo, vamos a brincar al versículo 53. O el 52. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque ahí es cuando empezó a decir, deben de comer mi carne. ¿Verdad? Entonces el versículo 53, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, o sea, es algo que se come, y mi sangre es verdadera bebida, o sea, es algo que se bebe. Entonces es Juan 6, 53 al 55. Y si se fijan, todo esto está apuntando hacia algo milagroso. Entonces los que dicen, sí, claro, o por ejemplo, los protestantes que dicen, sí, claro, pero es un símbolo. Entonces tomamos el pan como Cristo tomó el pan en los evangelios y tomamos el vino como Cristo tomó el vino, pero es un símbolo nada más. Pero el punto de aquí es que es un milagro porque debe de ser algo milagroso como el maná que bajó del cielo. Entonces, ¿cómo un símbolo va a ser un milagro si cualquiera puede agarrar pan y vino y decir, este es un símbolo? Pero no cualquiera no cualquiera lo puede convertir al cuerpo y sangre de Cristo, al menos si tiene sucesión apostólica. Pero a relación con esto, tiene que ser algo milagroso, no simplemente un símbolo, porque un símbolo pues es un símbolo nada más. Cualquiera puede construir un símbolo. El fuego es símbolo de Cristo porque Él es la luz del mundo. Tenemos mucho arte que representa a Cristo también, todo eso es símbolos. Entonces, ¿cómo vas a decir que, sí, esto es milagroso si ni siquiera es milagroso? Milagroso sería si se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, lo cual sí sucede en la misa. Entonces, lo más probable, considerando el contexto y los versículos, lo más claro es que es milagroso. Y de hecho, Cristo mismo está diciendo, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, porque primero empezó a hablar así como de comer. Después empezó a usar la palabra griega que significa masticar, o sea, literal, masticando, como un perro que come a alguien. Ese es lo que debe de pensar uno cuando piensa en esa palabra griega que usó Cristo. O sea, es morder, masticar. Entonces, literalmente está hablando de comer su cuerpo y su sangre. De igual modo como se presentó a Moisés en un zarzal, en la forma de sangre, perdón, en la forma de fuego, ahora se nos presenta a nosotros en la forma de pan y vino,
para que nosotros comamos el sacrificio, la nueva Pascua, ¿verdad? Entonces todo en Éxodo está relacionado a Cristo, todo está apuntando hacia Cristo y a los sacramentos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahora en Éxodo 16, versículo 19 dice, Moisés les dijo que nadie guarde nada para mañana. Entonces, ¿por qué dijo eso? Que no guarden nada para mañana. Todo lo que agarren suficiente para que coman todos, pero no guarden nada para mañana. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que no tienen fe. Y él les está diciendo, no guarden nada hasta mañana, porque Moisés está diciendo, bueno, Dios se los va a mandar todos los días, pero de seguro no creen. Entonces lo que van a hacer es lo van a guardar para mañana por si Dios no va a cumplir. Entonces Moisés les dice, no guarden nada para mañana. Dios les va a dar algo, cantidad fresca, nueva mañana. Pero ahora vamos a ver si creyeron. Versículo 20, algunos no le hicieron caso, sino que guardaron para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Moisés se enojó con ellos. Cada cual recogía día tras día. Entonces era cosa de cada día. Cada cual recogía día tras día lo que necesitaba para el día. Y luego, al calentar el sol, se derretía lo que quedaba. El día sexto, cada uno recogía doble ración, unos 8 litros por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. Y acuérdense que literal lo que dice en el hebreo, más bien sería 4 litros. Pero en realidad la gente está recibiendo según lo que comen, ¿no? Él les dijo, esto es lo que tiene ordenado Yahvé. Mañana es un gran sábado, o sea, el día siguiente iba a ser el séptimo día. Y el séptimo día en las escrituras es el sábado. Entonces, dice el descanso sagrado dedicado a Yahvé. Entonces, de allí viene lo de el sábado. En hebreo es Shabbat, día Shabbat, o sea, día de descanso o día de reposo. Ese es el sábado. ¿Ok? Y ahorita, entonces esto es algo que Dios les dio a los israelitas del Antiguo Testamento porque no entendían, no querían entender y no querían tener fe en Dios. Entonces Dios les dio esto para que no hagan nada el sábado y más bien se dediquen a adorar al Señor. Y como no van a ir a buscar comida, por ejemplo, van a pasar el tiempo nada más dedicándose al Señor y aumentando su fe, porque para hacer eso requiere fe en el Señor. Entonces era una manera para que ellos tengan más fe en Dios, porque no estaban teniendo fe en Dios. ¿Ok? Pero siempre va a haber quien no obedezca, ¿verdad? Entonces, pero bueno, dice ahora el versículo. ¿Dónde está? El versículo 23, la segunda parte del versículo 23 dice, hagan hoy todo lo que tengan que hacer, cuezcan lo que haya que cocer, o sea, cocen lo que vayan a cocer o hornear, pues lo que vayan a andar cociendo. Hiervan lo que han de hervir y guarden lo que sobre para el día siguiente. O sea que ni siquiera van a poder ni hornear ni hervir agua. No sé si los adventistas del séptimo día ni siquiera pueden hacer tés ni cafés. Si en verdad estás siguiendo el sábado, están observando el sábado del Antiguo Testamento. Pero dice, ellos guardaron el maná tal como Moisés lo había mandado y el maná no se pudrió. Entonces Moisés les dijo, esta será la comida para hoy. Entonces fíjense, cuando obedecían era bueno, cuando no obedecían tenía consecuencias. Esta será la comida para hoy. Hoy es el día de descanso dedicado a Yahvé y no encontrarán maná en el campo. ¿Ok? No encontrarán maná en el campo. ¿Cuándo? El día séptimo. Durante 6 días saldrán a buscarlo, pero el séptimo día, que es el descanso, no habrá. Cuando llegó el séptimo día, dice, cuando llegó el séptimo día, algunos salieron a buscar maná, entonces no obedecían. Entonces siempre va a haber quien no quiere obedecer, pero no hallaron nada. Entonces acuérdense que el sábado, eso de descansar, era para ellos, para que ellos tengan más fe. Pero si no quieren obedecer, no les va a ayudar. Entonces vamos a seguirla ahora. Dice el versículo, por lo cual Yahvé dijo a Moisés, versículo 28. Por lo cual Yahvé dijo a Moisés, versículo 28, ¿hasta cuándo se negarán a observar mis mandamientos y mi ley? Acuérdense de que Yahvé les ha dado el sábado, y por esto el día sexto les ha doblado la ración.
quédense cada uno en su casa, entonces ni siquiera pueden salir. Y que nadie se mueva el día séptimo. Entonces era para que aumenten su fe en Dios. ¿Ok? Entonces esto fue dado a quienes, a los israelitas. Todo el contexto, si leen desde el versículo 1, Dios se los dio a los israelitas. Ahora vamos a ver si es algo para los cristianos, porque los adventistas dicen que sí. Pues vamos a ver. Muchos de los adventistas muestran Mateo 5:17. No sé si lo quieren escribir. Mateo 5, versículos 17 al 20. Estos son los versículos que muestran los adventistas para que digan todos los cristianos tienen que ser versículos 17 al 20. Los que dicen que tenemos que guardar el sábado. En primer lugar, uno los debe de retar. Díganles, les voy a dar un reto, a ver si pueden mostrarme un versículo nada más. Que digan que los cristianos tienen que guardar el sábado, porque no lo van a encontrar en ninguna parte, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo instituyó el nuevo pacto, no menciona nada de que los cristianos tienen que guardar el sábado. De hecho, dice lo contrario, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el sábado se guardaba En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. para los israelitas, sí. Okay. ¿Por qué? Porque eso era parte de la ley ceremonial. La ley del Antiguo Testamento tenían tres partes. La primera parte era la ley ceremonial o leyes religiosas. Era nada más para los judíos. ¿Ok? Por ejemplo, el sábado, eso de guardar varias carnes, tener carnes impuras y puras y todo eso, carne que no pueden comer, carne que sí pueden comer. Circuncisión, eso era ley ceremonial, que eran para apuntarnos hacia la realidad de Jesucristo y los sacramentos, y ahorita vamos a ver. La segunda era las leyes civiles, porque Israel era una nación. Entonces había impuestos, por ejemplo, impuestos que cobraban, por ejemplo, el diezmo para los pobres, los inmigrantes, los sacerdotes, los huérfanos, las viudas, ¿verdad? Impuestos para ellos. Pero también castigos para varios crímenes y cosas así, leyes civiles. Esa es la segunda parte. La tercer tipo de ley que encontramos en el Antiguo Testamento, son dos, ceremonial, civil, y la tercera es moral. ¿Okay? Entonces, ¿tienen preguntas de qué? Entonces, para concluir, entonces tenemos la ley ceremonial o la ley religiosa, la circuncisión, el sábado y todo eso, que era para los israelitas del Antiguo Testamento. Y de hecho, nadie está bajo estas leyes ahorita, según Gálatas capítulo 3, porque ya vino Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 27 nos dice que Cristo vino y todos los que estaban bajo la ley ya no están bajo la ley. Entonces ya no se tienen que circuncidar ni los judíos, porque eso nada más era para los judíos en primer lugar, pero ya no se tienen que circuncidar al octavo día, ni observar sábados, ni guardar carnes, no comerás esta carne cida. Y luego está la ley civil y luego la ley moral, que no cambia, y eso es, nadie lo puede quebrar porque si no ofendemos a Dios. Por ejemplo, fornicar, cometer adulterio, matar, robar, mentir, cosas así. ¿Están junto a la ley civil y la ley moral? La ley civil son distintos porque la ley civil sería como impuestos, castigos para, para el pueblo de Israel como una nación, porque las naciones tenemos nuestros impuestos, tenemos nuestras leyes civiles. ¿Quién puede votar? ¿Quién no puede votar? Cosas así. Esas son cosas civiles. Y Dios nos da la libertad de decidir, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo y decidir esas leyes. No es algo que, por ejemplo, mira, en el Antiguo Testamento, tienes que matar a las personas que matan, entonces tú tienes que matar a las personas que matan. No es necesariamente así porque esas son leyes civiles. Lo único que sí tenemos que cumplir como cristianos es la ley moral. No podemos quebrarla y si la quebramos tenemos que arrepentirnos e ir a confesarnos y para recibir esa gracia de Dios. ¿Okay? Y entonces, eso es importante para reconocer para lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, por eso cuando dice, por ejemplo, y en Colosenses, ¿verdad? Cuando habla del bautismo, Pablo estaba hablando de la circuncisión y él prácticamente estaba presentando que no es necesario para la salvación. Son leyes ceremoniales, ya no estamos bajo eso. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13,
dice que la nueva circuncisión es el bautismo. O sea que la circuncisión del Antiguo Testamento era símbolo apuntando hacia la nueva circuncisión que es el bautismo. ¿Ok? Ahora, ¿a qué nos está apuntando el sábado? Porque si el sábado es una ley ceremonial, lo cual sí es, y lo cual no tenemos que cumplir, entonces, ¿a qué estaba apuntando? ¿Qué estaba presentando? ¿Qué estaba representando? ¿Qué prefiguraba el sábado en el Antiguo Testamento? Vamos a ver ahorita. Pero primero, antes de ver eso, vamos a ver Mateo 5, 17 al 20, que les mencioné ahorita. Mateo 5, 17 al 20 dice, Cristo dice, no piensen que he venido para poner fin o abolir la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces, él vino, él cumplió la ley perfectamente. Vamos a fijarnos en la historia de Israel y vamos a ver si cumplen las leyes de Moisés. Esa es la alianza de Moisés. Lo que vamos a ver ahorita cuando lleguemos en los próximos capítulos de Éxodo. Nos van a entrar a una alianza a Dios por medio del mediador que es Moisés, pero vamos a ver que no van a poder cumplir esa alianza. Van a quebrar esa alianza. Por eso en Jeremías capítulo 31, Jeremías el profeta dice que Dios va a mandar una nueva ley, un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto instituido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y ese es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Entonces Cristo vino a cumplir la ley perfectamente. Él no quebró ninguna ley de Dios, pecó jamás y vino a darle vida a los mandamientos. Y por eso, si seguimos leyendo, dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros a que quebren estos mandamientos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces leen esa parte y dicen, ajá, los mandamientos lo tienen que cumplir, el sábado lo tienen que cumplir. Ellos leen la palabra mandamiento y creen que quiere decir los mandamientos de Éxodo capítulo 20, entonces tenemos que guardar el sábado. Pero mandamientos significa, y de hecho en el hebreo no dice mandamiento, dice palabras, las 10 palabras, por ejemplo, los 10 mandamientos dice las 10 palabras. Entonces no usa ni siquiera la palabra mandamiento. Pero cuando dice mandamiento, eso es lo que Dios manda, por eso se llama mandamiento. Entonces la circuncisión también, pero vemos que los adventistas del séptimo día no guardan la circuncisión, no, no sacrifican corderos y todo eso, pero todos esos eran mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Nada más que ellos reconocen igual que nosotros que fue cumplido en Cristo y ya no se tienen que hacer. Donde está la diferencia es que nosotros decimos que también el sábado. Bien que ellos nos dicen que no podemos comer carne de puerco y quién sabe qué. Espérame, pero eso no es parte de los 10 mandamientos. Entonces, si tenemos que cumplir nada más los 10 mandamientos, ¿por qué mencionan las carnes? Hipócritas. Entonces, pero ahorita vamos a ver que cuando dice Cristo, estos mandamientos se refiere a los mandamientos que va a mencionar, porque aquí en Mateo capítulo 5 es el sermón en el monte. Cuando dijo Cristo, han oído decir que el que cometa adulterio, está quebrando, no cometan adulterio, pero yo les digo que el que vea a una mujer con lujuria ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, ahí, ¿qué está haciendo Cristo? Está agarrando la ley del Antiguo Testamento, pero le está dando la esencia, el corazón de lo que está enseñando el Antiguo Testamento. También menciona, por ejemplo, han oído hablar de que no mates, pero yo les digo que quien odia a su hermano lo ha matado en su corazón. Entonces, él está dando la esencia de los mandamientos. Y no menciona ni siquiera el sábado en el sermón. Menciona en el capítulo 5 aquí, de hecho, está mencionado nada más la ley moral. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no usarás el nombre de Dios en vano, la ley moral. Entonces, Cristo estaba enfocando en esas leyes. Y por eso nosotros como cristianos tomamos esto como un pilar de nuestra fe. La mejor homilía en la historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces no está hablando ni siquiera, por ejemplo, de que tienes que cumplir
el sábado o tienes que cumplir la circuncisión, no está hablando de eso. Porque si eso sería, ni siquiera los adventistas lo cumplen, porque ellos no los circuncidan al octavo día y no hacen los sacrificios del Antiguo Testamento que vemos, ¿verdad? Pero entonces seguimos. Estaba hablando en ese contexto, repito, estaba hablando de los mandamientos que estaba mostrando, porque dijo estos mandamientos y continuó hablando de varios mandamientos, como no matarás, no cometerás adulterio, y él les dio la esencia de esas leyes. Entonces, ¿cómo uno va a enseñar? Sí puedes cometer adulterio o sí puedes matar, ¿verdad? Obviamente uno no. Esas son leyes morales. Ahora, ¿por qué sabemos que el sábado es una ley ceremonial? Aquí está. Nos pueden poner Colosenses, nos pueden poner COL, periodo. Eso es una manera más corta, más breve de ponerlo. Colosenses capítulo 2, los 2, colon, versículos 15 al 17. Colosenses 2, versículos 15 al 17. Porque aquí está mencionando varias leyes ceremoniales y dice que simplemente son sombras, son figuras que apuntan hacia la realidad de Cristo. Entonces ya como ya vino Cristo, no es necesario cumplirlas. En Levítico capítulo 23 leemos mucho sobre varias fiestas judías como pues sí, días festivos de los judíos que cumplían, y varios judíos que se convirtieron al cristianismo empezaron a decirle a los cristianos, a todos los cristianos, mira, tú eres gentil, no eres judío, pero ¿sabes qué? Tienes que ser judío, tienes que estar circuncidado, tienes que ser esto, tienes que guardar la ley de Moisés si eres cristiano. Entonces te tienes que circuncidar si no estás circuncidado, tienes que guardar las carnes si no guardas las carnes, tienes que observar el sábado si no observas el sábado, tienes que hacer todo esto porque todo eso es parte de la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo, no, estas son leyes ceremoniales. Y va a empezar a mencionar aquí las cosas que son ceremoniales. No te preocupes, no dejes que te vengan a juzgar, no te preocupes de esas leyes. Enfócate en tu relación con Dios. Enfócate en la ley moral. Asegúrate de no ofender a Dios por medio de otras leyes, por ejemplo, que ya mencionamos, era matar y robar y todo eso. Entonces eso es lo que dice Colosenses 2, 15 al 17, más bien 16 al 17 es lo que vamos a leer. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. O sea, esa es la manera que lo dice esta Biblia. Pero prácticamente lo que dice es que que nadie te venga a juzgar. Eso es lo que está diciendo. Que nadie te venga a juzgar o que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. O sea, pueden comer lo que ustedes quieran. No sé, si alguien les ofrece chicharrón, no deben decir, bueno, no, es carne de puerco. Yo no puedo. Si quieren comerla, cómensela, no hay problema. O en cuanto a día de fiesta, porque en Levítico 23 había muchas fiestas judías, o luna nueva, o día de reposo, sábado. ¿Por qué? Estas cosas solo son o eran sombras, son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, o sea que era sombra para lo que ha de venir, o sea, Cristo, pero Cristo ya vino, ya no hay necesidad de cumplir esas leyes de comida o día de reposo. Y de hecho, había varios tipos de sábados, varios reposos. Y por eso en el griego literal está en plural, dice, más bien sería sábados o día de reposos, porque no nada más había un día de descanso, había varios. Y incluso había años, por ejemplo, dejabas se me hace que era después de cada 6 años, en el séptimo año tenías que dejar la tierra descansar. Entonces, eso sería un año, sí. Entonces, era un año de reposo. Entonces, había varios, varios días de reposo. Pero noten aquí que todo eso de los días de reposo, sea del día sábado o años, porque dice días de reposo o día de reposo, o fiestas judías, leyes de comida y todo eso, eran nada más sombras. Entonces, que nadie te venga a juzgar
la relación con eso. Entonces, si hay un versículo que les quieren mostrar, nada más muéstrenle esos dos, 16 al 17. Ya vino Cristo, no hay necesidad de hacer eso. Y de hecho, nada más era para los judíos de todos modos. No era ni siquiera para los no judíos, los gentiles. ¿Ah? Yo tengo algo que ¿Sí? decirles que me hiciste acordar de, hay cristianos, no sé de cuál iglesia tienen, apenas me dijo una muchacha, porque dice que si ella va y dice, Sí, entonces, en cuestión de beber, por ejemplo, alcohol, no es pecado, al menos si nos emborrachamos, si tomamos de más, en exceso. Eso sí sería pecado. Entonces, eso es de lo que habla la Biblia. Pero si tenerlo por colección o tomar de vez en cuando, no, eso no es pecado. Y de hecho dicen las escrituras que regularmente cuando Cristo comía con los apóstoles, tomaba vino. Entonces, incluso en la última cena, entonces ellos dicen, por ejemplo, que si ellos creen que era símbolo nada más, entonces, ¿por qué usan jugo de uva? O incluso a veces unos usan Pepsi cuando quieren hacer la última cena, usan como Coca o una soda. ¿Por qué? Sí. Entonces no, ¿por qué no usan el vino que hizo, o sea, Cristo usó? Entonces, un día voy a hacer un video de eso, hablando de eso, pero incluso Pablo mismo dice que le dice a Timoteo en primera de Timoteo, si lo quiere escribir, primera de Timoteo, uh, capítulo 5, versículo 22 al 23. Le dice a Timoteo, asegúrate que no tomes solamente agua, sino también toma vino, porque resulta que Timoteo, como que él padecía mucho de problemas de estómago, tal vez, no sé si era amibas o lo que sea, y el alcohol ayuda con matar todo eso, bacteria y todo eso. Entonces él le dijo, tómate vino, no tomes nada más agua. Entonces, ¿por qué le diría eso si es pecado o una tentación? Le dice, hermano, no tomes eso. Algo así. No. yo digo porque el pastor va y visita la casa, a él está juzgando lo que la persona está haciendo. Y yo digo que Dios nos da libre albedrío de escoger lo que hacemos porque estamos conscientes de que si no debemos hacer las cosas, si lo hacemos, estamos pecando. Pero sí, está bien, predicar y corregir, Sí, está bien. Y, pero el problema ahí sería que no es ni siquiera pecado. Ahora, si estuviera emborrachándose o lo que sea, ahí sí le puedo decir, hermana, esto no está bien, hay que ofrecer esto a Dios, ¿verdad? Hay que orar para que Dios te ayude, ¿verdad? Pero como que a veces inventan cosas que no es pecado. Por ejemplo, los mormones dicen que tomar café es pecado, pero ¿dónde sacan eso? Entonces, Es que nosotros los humanos a veces, digo esto, ya aprovechando pues, es que a veces tenemos el problema nosotros, puedo decir así, ¿verdad? Que todos queremos como yo quiero que todos sean como yo soy. Eso está bien ante mí, sí. Eso no hagas así, esto es malo, haz eso. O sea que como que ahí no sé qué está pasando por la computadora de cada quien, pero como que está un poquito mal porque como ahorita, por ejemplo, mi problema, la doctora, no alcohol, cero. Llega un padre, mi carnal, tómate una. No, es que la doctora, que la doctora, todos los doctores, uno te dicen que tomes eso de todo, pues, tú eres el doctor. cuando habla de no juzgar, este, en el contexto está hablando de, porque de hecho no lo escribí aquí, pero en el versículo 13 y 14 habla de que Cristo ya murió por nuestros pecados y prácticamente dejó en la cruz estas leyes ceremoniales. Entonces no hay necesidad de cumplirlas. ¿Okay? Entonces, porque de hecho, incluso en el contexto bíblico también habla de tomar en el Evangelio de Juan habla porque la palabra juzgar se puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? A ver. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 15 al 17, cuando Pablo dice que nadie te venga a juzgar con respecto a comida y bebida, allí está hablando en cuestión de las leyes ceremoniales, porque incluso eso de fiestas judías o nueva luna y todo eso, incluso los adventistas del séptimo día van a decir que son leyes ceremoniales. Y sí lo son. Todo eso apuntaba a Cristo.
Entonces, eso de comer y comida y bebida también está incluido allí, y también día de reposo. ¿Eso qué te dice? No está hablando de de leyes morales, porque está incluida con las leyes que son ceremoniales. ¿Ok? Entonces el contexto aquí es que está hablando de las leyes ceremoniales y estamos seguros de esto porque incluso en el versículo 17, el siguiente versículo, dice que todo eso era sombra para lo que ha de venir, pero Cristo ya vino. ¿Ok? Entonces, el contexto aquí está hablando de que nadie te venga a decir que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto otro en cuestión de las leyes ceremoniales, porque para ti no aplican, ya no aplican. ¿Ok? Pero ya en cuestión de ley moral, y nosotros ya sabemos, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 y también en otras partes, en sus cartas, él menciona todo lo que ofende a Dios. En ninguna parte menciona de no guardar el sábado. Si es algo tan importante, un mandamiento de Dios de Éxodo capítulo 20, que tenemos que cumplir, ¿por qué nunca menciona el sábado? Siempre cuando dice no fornicar, no a la homosexualidad, no a otros dioses, no a estas cosas ofenden a Dios y lo que hacen eso no entra en el reino de los cielos. Eso está diciendo San Pablo en 1 Corintios capítulo 6. ¿Por qué jamás menciona el sábado? ¿Por qué no menciona la circuncisión? ¿Por qué no menciona de guardar carnes? Porque esos son leyes ceremoniales, no leyes morales. ¿Okay? Entonces, ¿entendido? Sí. Sí. Entonces, la cuaresma, después va carne. Bueno, cuando en la cuaresma, los viernes, ¿verdad? Los viernes y también el miércoles de ceniza, ahí la iglesia nos dice que por sacrificio a Dios tenemos que guardar las carnes, y también el día miércoles y también el último viernes que es viernes, bueno, ¿verdad? ¿Así se dice? Viernes, ¿verdad? Good Friday. Viernes Santo, perdón, Viernes Santo. Tenemos que ayunar. Y de hecho en las escrituras nos dice Cristo, dice, cuando ayunes. Entonces él mismo está afirmando de manera como decir que es una obligación cristiana, por ejemplo, ayunar. Y por eso la iglesia nos pide nada más 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo, donde nos podemos unir y juntos ayunar, juntos guardar carnes, porque de hecho antes las carnes eran más caras y también era una cosa que pues era comida de lujo. Entonces, sí se podía comer pescado, por ejemplo, cosas así, pero no ese tipo de carne, y ya continuó. Pero de hecho la iglesia dice, por ejemplo, si tú eres vegano o vegetariano, no comes carnes, debes de guardar otra cosa como sacrificio a Dios. Entonces es una invitación de la iglesia para hacer eso. No es que es algo malo, pero sí sería malo no hacerlo porque la iglesia nos está mandando. Y como dice Cristo en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Si la iglesia nos ata a una doctrina o si nos ata a una práctica, lo tenemos que cumplir. Es como los sacerdotes que no se casan en el rito latín. Aquí en el rito latín, porque hay diferentes ritos de la iglesia católica, no se casan los sacerdotes, pero en la iglesia del rito oriental, que antes eran ortodoxos, el papa sí los deja casarse. Esas son prácticas o disciplinas que sí puede cambiar, pero cuando la iglesia te manda a hacer algo, lo tienes que hacer. Y no va a ser, por ejemplo, algo así, algo que no sea justo o algo injusto, porque incluso en la escritura vemos que San Pablo habla de la virginidad y dice, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, para que se dediquen a Dios. Entonces, aquí en el rito latín, no se casan los sacerdotes para que se dediquen completamente a Dios. Pero tal vez cambiará un día, tal vez un día el sacerdote se pueda casar en cualquier rito o orden de la Iglesia Católica. Pero hay muchos sacerdotes que dicen, incluso si pudiera, no me casaría, porque así puedo amar como Cristo amó al mundo. Un sacerdote me dijo, un sacerdote que es amigo mío, dice, amar como Cristo, que fue virgen siempre. Entonces, sí, no es pecado tener relaciones en matrimonio, ¿verdad? Pero el punto era de amar como Cristo, y siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue virgen, nunca se casó, entonces así lo hace. Y también, como dice San Pablo, tienes tiempo para ofrecer a Dios. Entonces, hay muchos sacerdotes
que prefieren no casarse. Y si tuvieran la opción, aún no lo harían. ¿No? Entonces, en cuestiones de disciplina o práctica, eso puede cambiar, pero cuando la iglesia nos ata a eso, lo tenemos que hacer. Si ya después nos desata, pues está desatado en el cielo, lo podemos no cumplir. ¿Verdad? Pero entonces, lo que está diciendo él, la pregunta, ¿Mm? entonces, ¿es un mandamiento de la iglesia? ¿No es un Sí, mandamiento sería un personal? mandato. Bueno, Dios lo permite porque dice en Mateo 18, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces sí sería pecado no hacerlo si la iglesia lo manda a hacer. Parte de la iglesia, no por parte de Dios. Sí, pero Dios lo respalda porque dice lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea que Él está diciendo, yo te respaldo. Entonces no estamos pecando simplemente contra la iglesia, estamos pecando contra Dios, que es esposa. Perdón, la iglesia es esposa de Cristo. Entonces, como nosotros seguimos a los órdenes de la mamá, si no seguimos los órdenes de la mamá, también estamos ofendiendo al padre. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir la hora de volada. Buena plática, gracias por esas preguntas, ¿verdad? Muy importante porque es importante hablar de todo eso. Son preguntas muy excelentes, gracias. Y gracias a Dios que puso eso en sus mentes para que lo presentemos. Entonces, vamos a hablar de volada de Hebreos, ahora Hebreos capítulo 4. Todo el contexto de la carta de los Hebreos se llama la carta a los Hebreos. Es una carta a los Hebreos. Ya es todo, vamos. Okay. Entonces, sí, por eso se llama carta a los Hebreos. Es una carta a los Hebreos que se convirtieron, los judíos que se convirtieron al cristianismo. Viendo toda la circunstancia de los cristianos en ese tiempo, eran perseguidos. Si tú eras un judío o una mujer judía que creía en Cristo, vas a ser perseguido y odiado por tu propia raza, por los que no aceptan a Cristo. Porque dicen, tú abandonaste la ley de Moisés, porque de hecho dejaron de observar, por ejemplo, el sábado, y ahorita lo vamos a ver. Y van a decir, tú eres un traidor o una traidora porque no estás cumpliendo la ley de Moisés. Tienes que sacrificar a corderos y animales a Dios como manda Moisés. Y tienes que hacer esto y hacer esto otro. ¿Cómo se te ocurre dejar nuestra religión? Y ellos miraban, porque en este tiempo, cuando se escribió la carta de a los hebreos, el templo que fue destruida en el año 70, el templo judío en Jerusalén, el templo de Jerusalén, fue destruido en el año 70. Esto era antes del año 70. Entonces, el templo todavía estaba allí, todavía estaban ofreciendo sacrificios, se reunían en las sinagogas, guardaban los sábados, todo bien, bien para la religión judía. Pero si tú eras un cristiano que se convirtió, un judío que se convirtió a creer en Cristo, que aceptó a Cristo, tú que estás sufriendo mucho, porque estás siendo perseguido por todos lados y pues ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está Cristo? Yo pensaba que, porque muchos cuando se convierten cuando aceptan a Cristo, ¿qué pasa? Pues muchas pruebas y muchas dificultades. Entonces se escribió esta carta a los hebreos y en la primera capítulo no menciona autor. Muchos creen que lo escribió San Pablo y muchos de los primeros cristianos sí creían que San Pablo lo escribió. Pero hay unos que dicen que no se sabe. Pero la persona que lo escribió está diciendo esto a los hebreos. En toda la carta está diciendo, mira, todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo. Acepten a Cristo y no lo dejen ir. Porque si lo dejan ir, pierden todo y también el Antiguo Testamento. No crean que por rechazar a Cristo están honrando a Moisés, porque no lo están honrando. Si en verdad quieren honrar a Moisés y a los profetas, acepten a Cristo. Ese es el punto de la carta a los hebreos. Entonces ahora vamos a ver cómo la ley ceremonial del sábado ya no se tiene que cumplir. Si tú eres judío y aceptas a Cristo, no lo tienes que cumplir, porque Cristo ya vino. ¿Okay? Vamos a leer aquí Hebreos capítulo 4, versículo 1. Pueden poner Hebreos 4, versículos 1 al 10. 1 al 10. Los adventistas del séptimo día a veces usan Hebreos capítulo 4, pero te engañan, porque leen un versículo, pero no leen el versículo antes. Vamos a ver. Ellos leen el versículo 9, perdón. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Queda el reposo. Todavía ustedes tienen que guardar el sábado, porque queda un reposo, un descanso. Entonces, ustedes tienen que descansar el sábado. Descansamos.
Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Debemos de observar el sábado? Es cuestión de simplemente leer un versículo antes. Y de hecho, vamos al versículo 8. Pero vamos a agarrar todo el contexto, nos vamos a leer desde el versículo 1. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, ¿qué está diciendo aquí? El contexto aquí está hablando del reposo de Dios, porque Dios cuando construyó todo, cuando creó todo, el séptimo día descansó. No porque se cansó, sino simplemente significa que dejó de crear. Entonces, cesó la creación. Entonces, uno tiene que entrar a ese descanso. Y muchos lo interpretan de esta manera. Los adventistas del séptimo día dicen, ese es el descanso del sábado. Por eso Dios nos dio el sábado, porque Él descansó el sábado. Y nosotros tenemos que descansar el sábado y observar el sábado. Bueno, la respuesta es no, porque si se fijan, tienen que leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2 con cuidado. Y ya lo hemos leído y ya lo he explicado. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Vean esos videos, van a ver una cosa, especialmente el capítulo 2. Van a ver una cosa, que cuando Dios estaba creando el mundo, dice día 1 y luego se hizo noche y día, y luego se hizo el día, o pasó la noche y pasó el día, el siguiente día, día 2, se hizo la noche, se hizo el día 3, se hizo la noche y se hizo el día 4, y así. ¿Ok? Pero cuando llegamos al día séptimo, ya no dice que se hizo noche y se hizo el día. Y ahí cesó. ¿Eso qué está diciendo teológicamente? Que Dios cuando entró a su descanso, allí permanece para siempre. Entró a su descanso y está descansando para siempre. Por eso para nosotros tenemos que entrar a este descanso para descansar para siempre. Y ahorita vamos a ver quién o qué es ese descanso. No es observar el sábado, porque sería entrar al descanso y luego salir, y luego entrar y luego salir. Tiene que ser un descanso perpetuo para descansar siempre en el reposo de Dios. Y aquí lo vamos a ver, que no es el sábado, no es observar el sábado, es otro día. Y aquí lo vamos a ver. Y de hecho voy a brincar, por falta de tiempo, vamos a brincar al versículo 8, pero todos estos versículos, desde el 2 al 8, si lo leen, está mencionando de que no desobedezcan, porque si no, no alcanzarán ese reposo. Tienen que someterse a Dios y someterse a Dios y obedecerlo para entrar a ese descanso. En los versículos 2 al 7, sí. Sí, y estamos en el capítulo 4. Ahora vamos a leer el versículo 8. Aquí va a mencionar otro día que no es el sábado. En primer lugar, tienen que reconocer una cosa. Josué y Jesús es el mismo nombre en hebreo. Es la palabra Yeshua. Josué y Jesús. Entonces está el Yeshua del Antiguo Testamento, que es el profeta Josué. Y el profeta Josué trajo a los israelitas a la tierra prometida, o más bien los hizo entrar a todos los israelitas a la tierra prometida. Igual que el nuevo Yeshua del Nuevo Testamento, Jesucristo, nos da la venida el bienvenido a la tierra prometida que está en el cielo. Él nos lleva al cielo, igual que Josué hizo que entraran los israelitas al cielo. El nuevo Yeshua, Jesucristo, hace que nosotros entremos al cielo. ¿Okay? Entonces, figura y Josué prefigura a Cristo. ¿Okay? Y entonces en el versículo 8, acuérdense que en el Antiguo Testamento estaba el sábado, observar el sábado, ¿verdad? Lo cual hemos leído en el capítulo 16, observar el sábado, y le vamos a leer de nuevo en el capítulo 20. Tenían que observar el sábado los judíos. Nosotros lo tenemos que observar, vamos a ver aquí. En los tiempos de Josué, sí lo tenían que observar. Y Josué, de hecho, en Josué capítulo 24, él hizo que los israelitas renovaran la alianza. Y esa alianza de Moisés incluía, y de hecho la señal de la alianza, por ejemplo, tenemos la señal de la alianza de Abraham, esa era la circuncisión, Génesis 17. El signo de la alianza del nuevo, de la ley de Moisés, de la alianza de Moisés, era el sábado.
Y lo vamos a leer eso en Éxodo 31. ¿Ok? ¿Entendieron esta parte? Ya me lo acabamos para que no se queden dormidos. Entonces pueden poner Génesis 17. Génesis 17. Circuncisión. Ese era el símbolo para entrar a la alianza con Abraham. Y que tú estabas en la alianza de Abraham era circuncisión. Génesis 17. Ahora, para esta alianza con Moisés, la alianza con Moisés, el mediador, en el monte de Sinaí, eso, según Éxodo 31, según Éxodo capítulo 31, es guardar el sábado. Eso era el signo no era la circuncisión para la ley de Moisés, era el sábado. Ese era el signo o el símbolo de esa alianza, de que tú eras parte de esa alianza, que era que tú guardabas el sábado, la alianza con Moisés. No, más bien era el sábado. Ese era el mandamiento más que representaba, pero también la circuncisión, de hecho, porque la circuncisión también era parte de la ley de Moisés. Pero había como más de 600 leyes en la ley de Moisés. Pero según Éxodo 31 dice que un signo para la ley de Moisés, para la alianza con Moisés, era el sábado. Sí, sí, con Moisés. Era el sábado. Y un signo para que tú estabas parte de la ley de la alianza con Abraham, era la circuncisión, Génesis 17. Entonces ya hemos leído esa, y cuando lleguemos a Éxodo 31 vamos a ver que un signo para la alianza con Moisés era guardar el sábado. Entonces vamos a ver aquí que eso era algo esencial para la ley. Cuando Josué renovó la alianza de Moisés a los israelitas, ¿qué les dijo? ¿Quieres seguir a Dios? Sí. Ok, tienen que cumplir la ley de Moisés. Ok. Eso que incluía el signo que era el sábado, según Éxodo 31. Entonces, ¿cuál era el reposo que Josué les dio? El sábado. Ok. Entonces, eso es muy importante para entender lo que vamos a leer en el versículo 8. Cuando ya entiendan esa parte, el versículo 8, esto comprueba que el sábado no es necesario observar el sábado para nosotros. ¿Okay? Porque tenemos otro día. Dice, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, el verdadero reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Entonces Dios habla de otro día. Entonces no es el sábado. Dios ahora habla de otro día. Y por eso dice, por lo tanto, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces ese versículo 9 no tiene sentido, al menos si lees el versículo antes, el versículo 8. Sí queda un día para los cristianos que es un día de reposo. No es el sábado, es otro día según el versículo 8. ¿Cuál es ese día o qué es ese día? En primer lugar es Cristo. Vamos a acabar con esto. En primer lugar es Cristo y por extensión es el domingo, porque Cristo resucitó el día domingo. ¿Okay? Y pueden ver este video miles de veces hasta que se les pegue, y también mándeselo a sus amigos adventistas. Se lo voy a mandar a mis familiares a ver si lo ven. A lo mejor ni lo van a ver, a lo mejor van a decir, estás loca, Manuel, tú no sabes nada. Bueno, vamos a acabar nada más con este versículo, ¿ok? Para que lo puedan escribir. ¿Saben qué? Hay más. No sé si me pueden aguantar 10 minutos nada más. ¿Sí? 10 minutos nada más, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido. Entonces ya no tienen pregunta para seguirle rápido para que... No, sí, bueno, pongan Mateo 11, versículos 27 al 28. Más bien nada más el 28. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Este es nuestro descanso. Más que un día es entrar en una persona. Porque acuérdense, entramos a Cristo. En 1 Corintios 12 dice que somos bautizados y somos incorporados a Cristo. ¿Ok? Que es la iglesia. Entonces dice esto, Mateo 11, 28, dice, vengan a mí, dice Cristo. ¿Ok? Dice Cristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, o les daré descanso. ¿Ok? Entonces, en primer lugar es Cristo. El día sábado está apuntando a Cristo, igual como dijo Pablo en Colosenses 2:17, que todo eso era sombra para apuntarnos a Cristo.
igual como dijo Pablo. Pablo en Colosenses 2:17, como lo habían escrito. Entonces, ¿sí ven como todo se está culminando? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Ven cómo todo concuerda? ¿O los estoy aburriendo? Ya me lo acabamos. Ya me lo acabamos, ¿ok? 2:17. Colosenses 2:17. Entonces ahora vamos a acabar. Nada más escriban de volada estos versículos. Primera de Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana, cuando Cristo se le apareció a los apóstoles, después de su resurrección, él resucitó en primer lugar el día domingo, se presentó a los apóstoles en día domingo y luego también otra vez en día domingo. Y esa primera vez que se le apareció en día domingo, le dio el poder de perdonar pecado en Juan 20:23. Entonces, tenemos eso del domingo. Entonces, por extensión, el sábado también prefigura el domingo. Vamos a ver. El sábado de gloria, ¿por qué le llamamos sábado de gloria? No, el viernes murió y el sábado estaba, Cristo estaba todavía en la tumba y ya el día domingo resucitó. Sí. Okay. Okay. Entonces, él dice aquí el primer día de la semana, ese no dice el séptimo día, el sábado, dice el primer día y bíblicamente ese es el domingo. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, o sea, en la colecta, el dinero, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces, o sea, haz todas las ofrendas el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana si se reunían según los adventistas el sábado? Más bien hazlos el sábado. Pon colecta el sábado para que nadie está el día domingo, según los adventistas. Entonces, ¿por qué había colecta el domingo? Porque se reunían el domingo. Y eso lo vamos a confirmar con Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7. Fíjense, ustedes son cristianos apostólicos, cristianos verdaderos. Si alguien le dice, tú eres cristiano, no se les ocurra decir, no, soy católico. Ustedes tienen que decir, sí, soy católico. Sí, soy cristiano. Sí, soy católico. ¿Okay? Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, domingo. De aquí viene el domingo, por ejemplo, la idea de obligación de domingo. El primer día de la semana, domingo, cuando estábamos reunidos, o sea, estaban reunidos, aquí dice San Pablo, estaban reunidos en domingo para partir el pan, la fracción del pan, la Eucaristía. ¿Ok? El día domingo. Y por eso es necesario también reunirnos. Pueden acabar con esto. Hebreos, pongan Hebreos 10, 25 al 26. Hebreos 10, 25 al 26. Dice, no dejando de congregarnos, no dejen de congregarse. Eso es misa, nos congregamos juntos. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, no dejen de congregarse, porque el día de juicio se acerca. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando faltamos misa, no nos congregamos, eso es pecado, según Hebreos 10. Ahora ya, se acabó bíblicamente. Ahora, de volada nada más, les voy a decir unos documentos. No lo tienen que escribir si no quieren. Si no, pueden ver simplemente esos videos porque aquí traigo toda la información. Esos documentos. Son documentos históricos, documentos escritos por cristianos. Cuando un adventista del séptimo día les dice, en el año 313 Constantino cambió el sábado al domingo y paganizaron. No, porque antes, desde el primer siglo, ya se estaban reuniendo el día domingo. Domingo, de hecho, la palabra domingo viene de la palabra latín que quiere decir día del Señor. Eso es lo que significa domingo, día del Señor. Sábado no significa día del Señor. Sábado significa Shabbat, día de reposo, descansar. Día del Señor es el domingo, el día que nuestro Señor resucitó para nuestra justificación, mostrando que Él tiene todo el poder. Él es el Señor. Por eso día del Señor, ahí mostró que Él es el Señor, Él manda. Okay. Ahora, fíjense, el Didaje
siglo I. Este es el siglo I. Muchos de los apóstoles todavía estaban vivos. Juan todavía estaba vivo. Muchos dicen que se extiende tal vez hasta el año, como en el año 70 más o menos. Y es un documento del primer siglo. Entonces, no estoy seguro cuáles apóstoles todavía estaban vivos, pero de seguro Juan todavía estaba vivo. Entonces, es del primer siglo. Los cristianos del primer siglo dicen, cada día del Señor, o sea, domingo, reúnanse y parten el pan. Y da gracias después de haber confesado tus pecados. ¿Ok? Y también esta es otra, San Ignacio de Antioquía, carta a los magneseos. Y de hecho, no lo necesitan escribir, lo pueden ver, aquí lo escribí toda la información. Y hay partes que voy a tal vez brincar nada más para ir al grano. En este video, sí. Lo voy a poner por nombre Génesis 16. Tenemos que guardar el sábado, así lo voy a poner, para mandárselo a unas personas. Dice San Ignacio de Antioquía, él era discípulo de San Juan, del apóstol San Juan. Y él escribe en el año 110 y él murió por Cristo. Lo aventaron a leones porque él dijo, prefiero morir. San Ignacio de Antioquía. Él era obispo de Antioquía, establecido allí, y él era discípulo del apóstol San Juan. Y él dice, yo prefiero morir que dejar mi fe en Cristo. Entonces él era alguien que sí tenía fe en Cristo. Dice, los que fueron criados en el antiguo orden de las cosas, o sea, los judíos, han venido a la posesión de una nueva esperanza, o sea, han venido a aceptar a Cristo. Ya no observando el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, o sea, el domingo. Entonces ven como el sábado prefigura. ¿Ya? Eso es el año 110, que 313 Constantino ni que nada, ese es el año 110. Nosotros somos la iglesia antigua, ¿ven? ¿Sí? Ahora San Justino Mártir, primera apología, 67, esto es del año 155 después de Cristo. Dice, pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común. El día domingo. ¿Okay? Porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, el mismo día resucitó de entre los muertos. ¿No? Ahora otro aquí, San Clemente de Alejandría, dice en el año 202 después de Cristo, y aquí está toda la información, dice, el séptimo día, por lo tanto, se proclama un descanso, el día sábado, la abstracción de los males, la preparación para el día primordial, es decir, el día del Señor, nuestro verdadero descanso. Entonces era figura nada más, era sombra para lo que ha de venir. Ahora la Didascalia 2 del año 225 dice, los apóstoles nombraron además en el primer día de la semana que haya servicio y la lectura de las Sagradas Escrituras y la oblación, es decir, el sacrificio de la misa. Porque el primer día de la semana, es decir, el domingo, nuestro Señor resucitó del lugar de los muertos. Y luego continúa, y el primer día de la semana se levantó sobre el mundo y así. Y pueden leerlo ustedes mismos. Y ahí pongo la Didascalia 2, año 225 después de Cristo. Pongo todo para que lo encuentren. Y Eusebio, este es el último. Eusebio, Historia de la Iglesia, en el año 312, un año antes del decreto de 313. ¿Okay? A ellos, o sea, los primeros santos del Antiguo Testamento, desde los días de Noé y antes, por ejemplo, no les importaba la circuncisión del cuerpo, ni a nosotros los cristianos. A ellos no les importaba observar el sábado, ni a nosotros. Y él era cristiano. Eso es antes de que Constantino, según, había cambiado el sábado, pero eso no es verdad. Constantino no cambió nada. Lo que él hizo en el año 313 hizo que todos las personas creyeran en lo que ellos quieren creer. Ya no maltraten al cristiano, sino dejen que crean lo que ellos quieren creer. No cambió nada. Pues ahí está. Sí, un emperador romano, y él era pagano, pero después se convirtió a cristiano. Y en ese tiempo, la única iglesia cristiana era la iglesia católica. Entonces él se hizo católico. Y su mamá era Santa Elena. ¿Han oído hablar de ella?